Shalom, amado amigo, un saludo. Yo espero se encuentre bien. Bueno, en este corto video queremos hablar un poquito de un versículo que se encuentra en la Biblia cristiana, obvio, porque la Torá no habla semejante locura. ¿Y cuál verso es ese? Es en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, etcétera. Entonces vemos cómo la Biblia cristiana, y digo la Biblia cristiana porque la Torá es diferente, amado amigo. La Torá no tiene nada que ver con la Biblia cristiana, para nada. Está, mire, a kilómetros, a millas de distancia. Totalmente diferente. Es un libro diferente. El libro cristiano, por eso ningún judío creemos en ese libro. Ningún judío va a creer en Jesús tampoco, por tanta mentira, porque la Torá no dice semejante locura, todo lo contrario. Dice en Números 23, yo acá lo apunté, Números 23, 19, dice que Dios no es hijo de hombre, o Dios no es hombre para arrepentirse. O sea, el punto es acá, es que Él no es hombre, pero la Biblia cristiana, en Juan 1.1, dice que el verbo se hizo carne. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Que la palabra, dicen ellos, porque, digo, dicen ellos, el cristianismo, porque la Torah no dice semejante locura, semejante aberración, semejante estupidez. Y disculpe usted por la palabra. Que el verbo se hizo carne, o sea, que Dios se hizo hombre. Para que entienda usted el concepto de esta gente. Dicen ellos que Dios se hizo hombre, pero en la Torah no dice eso. Y yo le creo más a la Torah que a la Biblia cristiana, y eso es mentiras. La Torah no dice eso. La Torah dice que el Eterno no es hombre. Mire, Él no es corpóreo, no tiene cuerpo, no es un personaje que usted pueda inclinarse y adorar, no. Él es el creador de todas las cosas, no tiene cuerpo. Entonces vemos acá que la doctrina cristiana, mire, ellos anuncian esta mentira en todo el planeta, y lastimosamente aquí, digamos, en el occidente, en lo que es de Canadá, Argentina, todo el mundo cree en el cristianismo. Es terrible. Y llega uno y le habla de la Torah, la gente, unos dicen que es eso, otros ya conocen, pero tienen la doctrina bien enraizada en el corazón, tienen esta doctrina, mire, de mentira en su corazón, de que este personaje, Jesús, que es Dios mismo, dicen ellos, y ya le hemos dicho acá en Números 23, 19, dice que Dios no es hombre. Entonces usted, ¿a quién le va a creer? Usted tiene dos opciones: o le cree a la Torá o le cree a esta secta religiosa mentirosa, que es el cristianismo, con su Biblia cristiana. Y lo digo así con seguridad: Biblia cristiana, no es la Torá ni los profetas, porque acá la Torá no enseña esa aberración, esa mentira. Ellos dicen que Dios, dicen ellos, se hizo hombre, o sea, Dios se hizo Jesús, en otras palabras. Mire, y usted ya conoce el destino de este personaje, que murió en la cruz por terrorista, murió en la cruz por traicionero, murió en la cruz por hablar locuras, que él era Dios, que era el Hijo de Dios, que Dios lo había enviado. Pero ¿cuál Dios era ese? Yo le aseguro una cosa, que ese no fue el Dios de Israel. Ese no fue el Dios bendito que creó los cielos y la tierra. Ese no es el Dios de Israel. Quién sabe qué Dios sería ese, pero el Dios de la Torá no envió a Jesús. Quizás el Dios de la Biblia sí, de la Biblia cristiana, obvio. Quizás ese sí lo envió, pero ¿qué Dios era ese? Mire, por eso es que ningún judío cree en ese personaje, ningún judío cree en esa aberración, en esa mentira de que Dios viene y se hace carne.
Y luego Dios murió. O sea que mataron a Dios y nos quedamos todos sin Dios. No, amado amigo. Ustedes, mire, ya ponga los pies sobre la tierra, sea realista, ya no cree mentiras usted. También la gente tiene la culpa por creerle a los pastores evangélicos mentirosos que hay, mire, que hay por miles, de ahí de Tijuana hasta Argentina. Gente mentirosa, pastores evangélicos mentirosos, y siguen predicando de eso, y siguen hablando de su idolatría, y siguen hablando de que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios, cuando Dios no tiene hijos, ya lo hemos dicho acá, amado amigo. Y siguen hablando sus patrañas, sus idolatrías, así que hay Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra aberración, otra mentira. Eso no enseña la Torah. Usted solo tiene dos caminos. O le cree a la Torah, que es el verdadero libro sagrado, el libro judío, o le va a creer usted a la Biblia cristiana, que está llena de mentiras. Y cuando Jesús hablaba, Él recitaba citas de Isaías, de Jeremías y de la Torá. Esas son las únicas verdades que Él decía. Cuando Él repetía lo que los profetas ya habían dicho. De ahí la mayoría de cosas en el Nuevo Testamento son puras mentiras. Y aquí tenemos una, Juan 1:1, que el Verbo se hizo carne. O sea, están diciendo que Dios se hizo carne. Están diciendo ellos que Dios se hizo un hombre, se hizo humano, o sea, se hizo Jesús mismo, pues, en otras palabras, que es una aberración, eso no es posible. Mire, este tema es tan confuso para unos, para nosotros no, nosotros lo tenemos bien claro lo que ellos quieren decir. Pero este tema es igual lo del embarazo de Miriam o María. Mire, porque María no quedó preñada de José. A María la preñó, según las historias judías, la preñó un soldado romano. Mire, un soldado romano la preñó porque el cristianismo enseña, esta es otra falsa mentira, de que la preñó el Espíritu Santo. Dice, mire, ¿cómo es posible que usted pueda creer esa patraña, esa mentira de que ella quedó preñada del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, del Creador de todas las cosas? ¿Cómo usted va a creer esa mentira, amado amigo? Por favor, mire, ponga los pies sobre la tierra y ya no cree mentira. Es una aberración. ¿Cómo es posible que usted se deje engañar así tan fácil? No, amado amigo. Ya no lee esos libros. Es más, queme esa Biblia cristiana, quémela. Agarre, mire, agarre gasolina, tírala al zafacón, a la basura, dicen los de Puerto Rico. Tira la basura, échale gasolina y quémela. Y mejor cómprese la Torah del Eterno, del Todopoderoso y los profetas. Ahí está la verdad. Para que entienda más claro usted, el Antiguo Pacto o el Viejo Testamento, dicen otros vulgarmente, ofensivos. Esa es la verdadera, el verdadero libro sagrado que es la Torah. Libro cristiano, quémela, queme ese libro, tíralo a la basura. Ya no lee esos libros de historias de mentiras del cristianismo. Mire, yo sé que usted me va a atacar, me va a tirar piedras, me va a maldecir. No importa que me maldiga y me tire piedras y diga lo que diga. Esta es la única verdad, la Torah del Eterno. Que el Nuevo Testamento está lleno de mentiras. ¿Cómo es posible que usted va a creer esa patraña de que el Verbo se hizo carne? Es mentira. Que Dios se hizo carne. Imagínense, asesinaron a Dios en la cruz y el mundo se quedó sin Dios. Qué terrible, miren. Y lo más fuerte de esto es que esta gente cínica, esta gente, digamos, no lo quiero ofender a usted, ¿verdad? Pero gente ignorante. Ya se lo dije, disculpe usted. Ya se lo dije. Creen todavía que ese personaje que murió en esa cruz que va a resucitar, bueno, que resucitó dicen ellos, y que va a venir otra vez. Y lo más peor que dicen que todavía se les ocurre decir que Él es el Mesías. Dicen, mire, no puede ser. Si es tipo, mire, en Eclesiastés, en Cogelet, dice que los muertos nada saben de lo que sucede debajo del sol. Mire, el que se murió, ya no sabe nada, incluyendo Jesús.
incluyendo a Jesús. Ese tipo se murió. Ahí dice que los muertos nada saben de lo que sucede debajo del sol, incluyendo a Jesús. Mira, ya deje de mentir a usted, amigo. Ya no crean en esas cosas. Mejor mire, crea en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. A lo mejor usted me dice, no, pero yo creo en la Biblia. ¿Pero cuál Biblia? ¿En cuál Biblia cree usted? ¿Cree en la Biblia cristiana? Eso es mentira. Usted cree en la Torah, y ahí sí le creo. Si usted me dice a mí, yo creo en el Dios de Israel y en la Torah, ahí sí se enderezó usted. Pero usted me dice a mí, yo creo en la Biblia, pero la Biblia dice, ¿pero cuál Biblia dice? ¿La Biblia cristiana? ¿De Juan 1:1? Sí, pero la Torah no dice esa locura. La Torah no habla de esa aberración. Cuidado, mire. Amado amigo, gracias por ver nuestros videos. Y disculpe, pero alguien le tiene que decir la verdad a usted. Y me tocó a mí. Gracias, amado amigo, nuevamente por ver nuestros videos. Mire, y nos vemos, amado amigo, en el próximo video. Y disculpe usted, pero repito, alguien le tiene que decir la verdad a usted. Y me tocó a mí. Juan 1:1. El verbo se hizo carne. ¿Qué tan cierto será eso? No, no es cierto. Número 23:19, lo repito. Dios no es hombre, caballero. Mire, Él no es hombre. Se contradice, mire, con la Biblia cristiana. Nada que ver. Chavo maleje. Coltuf.